Este descubrimiento sorprendió a los arqueólogos. Lo mejor del mes. Casi todos los hallazgos son especiales, a su manera. Pero algunos son tan importantes que destacan sobre los demás. Cada uno de los descubrimientos que verás en este video es uno de ellos en abundancia. Pinara. Comenzamos en Turquía con el antiguo yacimiento de Pinara, un asentamiento construido a los pies del monte Babadağ. Los habitantes de este yacimiento enterraban a sus muertos en tumbas en forma de panales, cavadas en la pared del acantilado. Se sabe muy poco sobre la gente que vivía aquí. La mayor parte de nuestra información sobre la residencia de Pinara procede de los escritos de Monócrates, un historiador de Elia que vivió hace 2400 años. Según él, Pinara se construyó porque la ciudad de Santos se estaba superpoblando peligrosamente, de modo que algunos de sus residentes tuvieron que ser enviados a otro lugar. Algunas fuentes afirman que Alejandro Magno conquistó Pinara en el año 334 a.C., pero esta afirmación es controvertida. Atacar Pinara seguramente habría sido una pérdida de tiempo para Alejandro, ya que carecía de importancia estratégica y se encontraba en un lugar remoto y de difícil acceso. Algunas de las inscripciones del interior de las tumbas de Pinara están escritas en eirio, pero otras están escritas en griego. Así que los griegos acabaron llegando aquí bajo el liderazgo de Alejandro o no. Los signos fálicos tallados en las rocas dentro y alrededor de las tumbas sugieren que aquí pudo haber culto fálico, pero esto tampoco puede verificarse. Los murales de la Catedral de Cuernavaca. Vayamos a México y hablemos de los murales de la Catedral de Cuernavaca. Estos murales estuvieron ocultos en el interior de la catedral hasta que fueron descubiertos en 1957 y abarcan un tema improbable para un edificio religioso en México. Cuentan la historia de cómo un grupo de monjes llegó a morir en Japón. La existencia de estas curiosas pinturas solo se reveló durante la renovación de la catedral, durante la cual se pelaron las capas de los muros con las esperanzas de revelar el estuco original. En cambio, revelaron algo aún más impresionante. Entonces, ¿por qué una catedral mexicana cuenta la historia de un desagradable incidente en Japón? El enlace es el primer santo católico mexicano, Felipe de Jesús. Cuentan las leyendas que se dirigía desde Manila a ordenarse en México, cuando su barco se averió y acabó en Japón. A su llegada a Japón, él y su grupo fueron acusados de conspirar para invadir el país. Fueron detenidos y ejecutados el 5 de febrero de 1597. El fresco se pintó exactamente 100 años después. Princesa Donahue. Si alguna vez vas a Santiago Apóstol en Culiapa de Guerrero, México, encontrarás un convento abandonado. Dentro del convento encontrarás una tumba especialmente sellada, con una losa decorativa y protegida con cuentas, como si fuera de la zona VIP de un bar. Esta es la tumba de la princesa Donahue, una figura legendaria de la historia de Oxan, que tuvo un trágico final. Según la leyenda, la princesa Donahue de los zapotecas fue enviada a los mixtecos de Monte Albán en señal de buena fe. Tras una serie de encuentros militares entre ambas civilizaciones, el rey zapoteca pensó que al enviar a su hija a los mixtecos, estaba demostrando que detendría sus ataques al territorio mixteco. Sin embargo, más tarde se arrepintió de su decisión y envió un ejército para traerla de vuelta. Antes de que pudieran hacerlo, los mixtecos la decapitaron y luego golpearon su cuerpo. Sus restos fueron encontrados años más tarde por un pastorcillo, que se sorprendió al descubrir una hermosa flor que crecía en su cabeza. Inmediatamente se desenterró y se volvió a enterrar, donde se encuentra hoy. ¿Es cierto todo esto? Nadie lo sabe, pero sin duda hay alguien enterrado allí, y muchas personas visitan la tumba para presentar sus respetos cada año. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros videos. Piedra Badrul Chau. Los molinitos de piedra de Badrul Chau se encuentran en Palaos, una pequeña nación insular del Pacífico. Son difíciles de pasar por alto si se visita la isla, ya que constituyen el mayor yacimiento arqueológico de la isla. Los monolitos se alzan en las laderas del extremo norte de la isla de Babeldao. Hay 52 en total, y todos son megalitos de basalto, alineados en dos filas separadas. Algunos de los monolitos tienen rostros humanos toscamente tallados. Los arqueólogos han podido datar la construcción del yacimiento con precisión en el año 161, pero nunca han podido entender por qué las piedras estaban colocadas de esa manera. Una teoría es que son los pilares de Umbay, un tipo antiguo y tradicional de casa de reunión pública en las islas. De ser así, sería el mayor edificio de este tipo jamás construido. Tallar caras en las piedras no forma parte del diseño estándar de Umbay, así que o bien la teoría es incorrecta
o las caras se añadieron más tarde por razones desconocidas. Tal vez se trate de un antiguo tipo de graffiti. Pinturas rupestres de Big Track. Algunos países tienen obras de arte más antiguas que otros. Hasta el descubrimiento de las pinturas rupestres de Big Track en Kirkkonummi, se pensaba que Finlandia no tenía arte prehistórico. Se ha demostrado que Finlandia cuenta con varios yacimientos más de arte rupestre. Desde el descubrimiento de las pinturas rupestres de Big Track, que fue el primero y sigue considerándose el más importante, las pinturas fueron descubiertas en 1911 por Jean Sibelius, famoso compositor de su época. Están situadas en la ladera de un acantilado, y Sibelius las encontró porque decidió tomar la ruta panorámica para visitar a su amigo Eliel Saarinen. La obra de arte cubre una saliente de piedra que hoy está a unos 16 metros por encima del nivel del agua del lago Vitrax. Pero en la época en que se pintó, el nivel del agua era mucho más alto. Esto no se debe a que hubiera más agua en el lago, sino a que la roca se ha elevado a lo largo de varios miles de años, debido a un fenómeno llamado rebote glaciar. La mayoría de las pinturas representan personas y animales, pero hay escenas o temas específicos y se desconoce el propósito del arte, si es que tenía un propósito. Pinturas rupestres de Niero. El continente africano está repleto de antiguas pinturas rupestres. Después de todo, es la cuna de la vida humana. Y a pesar de todo este arte antiguo, no hay nada como las pinturas rupestres de hielo en Kumi, Uganda. El yacimiento consta de 6 abrigos rocosos, todos ellos llenos de arte creado por los miembros de las tribus que vivieron aquí hace 12.000 años. Las pinturas rupestres de Niero son motivos de gran orgullo nacional en Uganda, hasta el punto de que los motivos solares recurrentes se han convertido en símbolos del billete de 1000 chelines del país. La mayoría de los cuadros son bicolores, de pintura negra con reflejos rojos brillantes, pero el tono rojo se desvanece con el tiempo. Es imposible saber quién creó esta obra, pero algunos historiadores han sugerido que fue la tribu Carihan. Fueron de los primeros en domesticar animales en esta parte de África, y por tanto estaban relativamente avanzados para su época. Pero aún quedan preguntas sobre por qué una cultura nómada permanecería en un lugar el tiempo suficiente para crear todo este arte. Las ruinas de Sáchila. Volvemos ahora a México para visitar la villa de Sáchila, o más exactamente las ruinas de Sáchila. Este edificio se levanta en el corazón de lo que fue la capital de los zapotecas, y bajo él encontrarás las salas de tumbas que datan del siglo XIII. Sáchila era tal fortaleza que consiguió repeler un ataque azteca en ese siglo, e incluso sobrevivió a un segundo 2 siglos después, cuando llegaron los españoles y se impuso el catolicismo en la región. Los zapotecas se retiraron y acabaron abandonando Sáchila hasta la ruina. Con el tiempo, la naturaleza recuperó el lugar y la selva se desarrolló. No fue redescubierta por los arqueólogos modernos hasta 1962. La sala de tumbas que descubrieron los arqueólogos está ahora abierta al público para visitas guiadas. De todos los símbolos grabados en las paredes de las tumbas, el más extraño y famoso es el de un gobernante zapoteca desconocido, representado de tal forma que parece estar volando. Se desconoce el significado simbólico de la imagen, pero es probable que la persona representada esté enterrada en algún lugar de la habitación. Aramu Muru. Dada la escala y el poder de la civilización inca, es sorprendente que sepamos tan poco sobre quiénes eran, en qué creían o por qué crearon muchos de sus lugares históricos más famosos en Perú. Aramu Muru no es uno de estos famosos lugares históricos, pero podría considerarse el legado misterioso de esta cultura. Por lo que han podido averiguar los arqueólogos, el yacimiento fue abandonado en un estado parcialmente terminado, dejando tras de sí únicamente una puerta tallada deliberadamente que no parece conducir a ninguna parte. El yacimiento, situado cerca de la frontera con Bolivia, en el lago Titicaca, pasó completamente desapercibido para el gran público, hasta que el montañero José Luis Delgado tropezó con él a principios de la década de 1990. Delgado preguntó a las personas que vivían más cerca del lugar y le dijeron que se trataba de la Puerta de los Dioses, un lugar donde se denunciaron muchas desapariciones, así como supuestos avistamientos de personas que atravesaban la puerta y se adentraban directamente en la roca. Sospechamos que no se trata realmente de un portal dimensional, pero al mismo tiempo no tenemos ni idea de por qué los incas se tomaron el tiempo de alisar, tallar y dar forma a esta roca antes de abandonarla. Aljibe morisco. No sabemos si alguna vez te has preguntado dónde está el mayor depósito medieval de agua de la península ibérica, pero nos complace contártelo de todos modos. Es el aljibe árabe de Cáceres, España.
Para encontrarlo hay que ir bajo tierra, ya que los habitantes del siglo XV construyeron a grandes rasgos el Palacio de las Maletas sobre él. Antes de que se construyera el palacio, había una ciudadela en el mismo lugar, construida por los musulmanes bereberes en el siglo X. De esta fortaleza milenaria solo queda el aljibe. El palacio es ahora un museo, y a través de él se puede acceder a la cisterna. Técnicamente se podría decir que el aljibe tiene incluso más de 1000 años, ya que se construyó utilizando piezas de estructuras más antiguas realizadas por los visigodos e incluso los romanos. Sobrevivió a la reconquista de España porque aunque los reyes católicos ordenaron la demolición de la alcazaba, decretaron que el aljibe debía conservarse, porque proporcionaba un suministro de agua dulce al palacio y a la población circundante. Incluso instalaron una puerta en el patio trasero del palacio para que los habitantes de la ciudad pudieran ir a buscar agua. Sobet. Si alguna vez visitas el Museo Británico, podrá conocer y saludar a Sobet. Pero no esperes que te conteste. Es un cocodrilo y lleva momificado más de 2500 años. Los antiguos egipcios no reservaban sus rituales de momificación solo para los humanos muertos. Si pensaban que un animal merecía un trato especial, también lo momificaban. El cocodrilo del Nilo expuesto en el museo recibió el nombre de Sobet, en honor a un dios cocodrilo egipcio. Y es probable que así lo vieran también los egipcios. También se aseguraron de que no fuera solo a la tumba. Llevaba atados a la espalda los restos momificados de 20 crías de cocodrilo. Inusualmente no se extrajo el contenido del estómago del animal antes de la momificación. Este hecho permitió a los científicos confirmar que había consumido recientemente una paletilla de vaca entera antes de morir. Sobet, que era un símbolo del poder del faraón que gobernaba Egipto en aquella época, pero era tan temido como venerado. Déjanos saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos.